Hola cronistas. La narración de hoy se titula Mitos y leyendas de Lunahuaná. En el corazón del valle del río Cañete se encuentra Lunahuaná, conocida como la capital del deporte de aventura. Famosa por el canotaje que desafía la corriente y por el canopy que atraviesa el río, este distrito parece hecho para quienes buscan emoción y para quienes no temen asomarse a lo desconocido. Sobreviven relatos que no figuran en guías ni anuncios. Y hoy, cronistas, nos adentraremos en ellas. Así que comenzamos. Historia número 1. La casa encantada de Lunahuaná. En el valle de Lunahuaná, siguiendo la carretera que conecta Uchupampa con Catapaya, existe una construcción que parece fuera de lugar. No por su tamaño ni por su color, sino por la forma en que el entorno la evita. Es una casa blanca, amplia, de muros gruesos y ventanas altas. Durante el día, cualquiera podría pensar que se trata solo de una casona antigua abandonada. Pero cuando el sol comienza a ocultarse detrás de los cerros, algo cambia. Los pobladores la conocen como la Casa Encantada. Fue edificada a finales del siglo XIX por un hacendado extranjero que se estableció en el valle junto a su familia. En esos años, Lunahuaná era una zona fértil, tranquila, apartada del conflicto. Al menos hasta que la Guerra del Pacífico alcanzó la región. Una noche, soldados llegaron a la zona buscando alimentos y refugio. Algunos dicen que entraron a la casa por la fuerza, otros aseguran que fueron recibidos. Lo cierto es que, al amanecer, la familia había desaparecido por completo. No hubo entierros, no hubo despedidas, no hubo registros claros. Solo quedaron habitaciones intactas, platos sin recoger y una sensación extraña que los vecinos describían como un silencio tétrico, como si la casa no hubiera terminado de vaciarse. Desde entonces, nadie logró habitarla por mucho tiempo. Los primeros intentos terminaron rápido. Las personas que pasaban la noche allí afirmaban que la casa no dormía, que a ciertas horas se escuchaban pasos recorriendo los corredores, siempre en el mismo orden, como si alguien repitiera una rutina antigua. Otros hablaban de un frío antinatural. No el frío de la noche, sino uno que parecía surgir desde las paredes, que se metía en el cuerpo y no se iba al salir. Con los años, la casa quedó abandonada pero jamás olvidada. Décadas después, una descendiente del antiguo dueño regresó con la intención de restaurarla. Llegó con obreros, herramientas y la idea de devolverle vida al lugar. Durante el día, todo parecía normal. Pero al caer la tarde, los trabajadores comenzaron a negarse a subir al segundo piso. Decían que allí el aire era distinto, que el eco no respondía igual, que sentían que alguien los observaba desde los cuartos vacíos. Una noche, mientras revisaban el interior, escucharon un sonido prolongado, como de algo pesado siendo arrastrado lentamente. Venía desde el fondo del pasillo superior. Cuando subieron a revisar, no encontraron nada, salvo marcas recientes en el suelo, como si algo hubiera sido movido una y otra vez durante años. La última noche ocurrió lo definitivo. Un grito atravesó la casa. No fue fuerte ni prolongado. Fue un sonido breve, quebrado, cargado de desesperación. Venía del segundo piso. No había nadie allí. A la mañana siguiente, la restauración se canceló. Nunca más se intentó recuperar la casa. Años después, un grupo de jóvenes decidió entrar por curiosidad. Querían comprobar si las historias eran exageradas. La puerta estaba abierta como siempre, y el interior parecía detenido en el tiempo. Mientras avanzaban, notaron algo inquietante. El sonido de sus pasos regresaba con retraso, como si alguien los imitara desde atrás. En uno de los cuartos encontraron un objeto imposible de ignorar. Un zapato pequeño, cubierto de polvo, colocado junto a la pared. No había otro igual. Entonces lo escucharon. Una voz baja, cansada, proveniente del segundo piso. ¿Ya es de noche? Nadie respondió, nadie respiró. El silencio duró apenas unos segundos, hasta que una puerta se cerró violentamente arriba. Salieron corriendo, pero uno de ellos, el último en cruzar la entrada, escuchó algo más. No un grito, no un golpe. Un susurro, directo al oído. Aquí no todos pudieron irse. Hoy, la casa sigue allí, visible, real. Pero nadie en Lunahuaná se detiene frente a ella cuando cae el sol, porque la gente del valle lo tiene claro. La Casa Encantada no asusta para que entres, asusta para que no te quedes. Y porque algunos lugares no guardan recuerdos, guardan presencias. Historia número 2.
Catherine, la momia de Catapaya. A pocos minutos del centro de Lunahuaná, siguiendo el camino que asciende hacia Catapaya, existe una zona donde el paisaje cambia de manera casi imperceptible. Las chacras comienzan a escasear, el silencio se vuelve más denso y el cerro parece observar con una paciencia antigua. Allí, entre terrenos de cultivo y restos arqueológicos poco protegidos, ocurrió un hallazgo que transformó para siempre la memoria del lugar. Los pobladores cuentan que fue un agricultor quien, mientras removía la tierra para ampliar su parcela, golpeó algo duro. No era una piedra común. Al limpiar con cuidado, apareció una figura humana, pequeña, sentada en posición recogida, envuelta en telas gastadas por el tiempo. Era una momia. El hallazgo fue reportado, pero antes de que las autoridades llegaran, la noticia ya se había esparcido por Catapaya. Los vecinos comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por algo más difícil de explicar. Alguien dijo que el rostro parecía intacto, otro juró que los ojos estaban entreabiertos, y una mujer al verla pronunció un nombre sin saber por qué: Catherine. Desde ese día, la momia dejó de ser solo un resto arqueológico. Se convirtió en presencia. Fue colocada en un pequeño espacio improvisado, protegida apenas por telas y flores. La gente empezó a visitarla en silencio, a dejar velas, a murmurar peticiones. Nadie sabía con certeza quién había sido en vida ni de qué época provenía. Algunos decían que pertenecía a una cultura prehispánica, otros que era mucho más reciente de lo que se creía. Pero lo inquietante no era su origen, era lo que comenzó a suceder después. Vecinos afirmaban que por las noches, el ambiente alrededor del lugar se volvía extraño. Los animales evitaban pasar cerca. Los perros gemían sin motivo, y el viento parecía detenerse justo al borde del terreno donde estaba Catherine. Una mujer del pueblo aseguró que tras pedirle protección para su hijo enfermo, el niño sanó en cuestión de días. Un agricultor contó que luego de dejarle una vela, una sequía que amenazaba su cosecha se rompió con una lluvia breve, exacta, casi calculada. Así nació la creencia. Catherine no concede favores, los equilibra, pero no todos los relatos eran de alivio. Un joven incrédulo se burló del lugar y tocó la momia para tomarse una fotografía. Esa misma semana sufrió una caída inexplicable desde su motocicleta en una curva cercana. Sobrevivió, pero juró que antes del impacto sintió una presión en el pecho, como si alguien lo empujara sin tocarlo. Desde entonces, nadie vuelve a tocarla. Los ancianos del lugar comenzaron a decir que Catherine no era una santa ni un espíritu común, sino una guardiana del cerro, alguien que había sido enterrada allí para cumplir una función que trascendía la muerte, que su cuerpo permanecía como ancla, como vínculo entre la tierra y algo más antiguo. Con el tiempo, las autoridades intervinieron y el acceso fue restringido. La momia fue retirada del lugar original, pero los pobladores aseguran que Catapaya no volvió a sentirse igual. Porque en Catapaya todos lo saben. No todos los muertos descansan. Algunos se quedan cuidando. Historia número 3. El Cerro del Padre. En Lunahuaná, cuando el valle empieza a oscurecer y las sombras se estiran sobre los cerros, hay una elevación que los pobladores miran con respeto y silencio. No es el más alto ni el más imponente, pero posee una quietud distinta, como si algo lo mantuviera en vigilancia constante. Lo conocen como el Cerro del Padre. Desde lejos, su silueta parece la de una figura humana de pie, ligeramente inclinada, con lo que muchos interpretan como un hábito cayendo sobre el cuerpo. No es una ilusión reciente. Los antiguos pobladores ya lo señalaban mucho antes de que existieran carreteras o mapas precisos. La leyenda se remonta a los primeros años de la evangelización en la zona. Se dice que un fraile franciscano recorría los anexos de Lunahuaná llevando la palabra de Dios, visitando haciendas, chacras y caseríos aislados. Era un hombre severo pero justo, silencioso pero respetado. Una tarde, decidió cruzar el cerro para llegar más rápido a un poblado cercano. Los lugareños le advirtieron que no lo hiciera. Decían que ese cerro no debía atravesarse al anochecer, que el viento allí no soplaba, sino susurraba. El padre no hizo caso. Subió solo, con su crucifijo colgando del pecho y una pequeña campana que marcaba su paso. A medida que ascendía, el cielo comenzó a cerrarse y una neblina espesa descendió desde la cima, envolviendo el sendero. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Pasaron los días, luego semanas. Los pobladores le habían agarrado mucho cariño y se reunieron para buscarlo, recorrieron quebradas, grietas y caminos antiguos. Nunca hallaron el cuerpo.
Solo encontraron su campana, apoyada sobre una roca, sin señales de caída ni lucha. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Al amanecer de un domingo, algunos campesinos notaron que la forma del cerro había cambiado. Desde cierto ángulo, parecía una figura humana inmóvil, con la cabeza inclinada y los brazos recogidos frente al pecho. Con el tiempo la creencia se afianzó. El fraile no murió. Fue condenado a permanecer. Algunos dicen que el castigo vino del Apu, que es el espíritu protector de las montañas en la cosmovisión andina, por desobedecer las advertencias del pueblo. Otros aseguran que el cerro era un lugar sagrado desde tiempos prehispánicos y que el padre, sin saberlo, profanó un espacio que no debía ser alterado. Desde entonces, el Cerro del Padre no está vacío. Los pastores aseguran que al caer la noche se escucha un sonido metálico leve, como el de una campana balanceándose sin ser tocada. Otros han visto una luz tenue recorrer la ladera, detenerse en la cima y desaparecer lentamente, como si alguien rezara en silencio. Pero el relato más inquietante es el que se repite entre quienes intentaron subir al cerro de noche. Cuentan que a mitad del ascenso el camino se vuelve confuso. Los senderos cambian de lugar, el cansancio llega demasiado rápido y una sensación de culpa inexplicable oprime el pecho. Entonces, una voz grave y pausada se escucha detrás. Regresa. Aún estás a tiempo. Nadie ha logrado llegar a la cima después de escucharla. Hoy, los pobladores evitan pasar por allí cuando el sol se oculta. No por miedo, sino por respeto. Porque creen que el Padre sigue cumpliendo una penitencia eterna, vigilando el valle que una vez quiso proteger. Y en Lunahuaná, todos coinciden en algo. El Cerro del Padre no es solo tierra y piedra. Es un testigo inmóvil, un guardián condenado, un recordatorio de que hay caminos que no deben cruzarse, aunque parezcan más cortos. Con esto culmina la narración de hoy. Para la próxima semana voy a contarte sobre 3 mitos y leyendas de Pacarán de Cañete. Recuerda que subo una historia los fines de semana por las noches cronista.